Amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor. Bueno, muy bien. Quiero invitarles a que oremos y vayamos a la palabra del Señor esta mañana. Amén. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en este lugar. Te queremos adorar, te queremos bendecir y te queremos pedir, Padre, que en esta mañana, Señor, tú nos bendigas, tú derrames tu presencia sobre nosotros, seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Gracias por este nuevo domingo 24 de julio, Señor, que nos estás regalando hoy. Padre Celestial, el hecho de estar aquí vivos hoy, Señor, aún, Dios, evidencia tus propósitos en nosotros. Evidencia tus obras que aún falta por cumplirse sobre cada uno, Señor. Ayúdanos a que podamos, Padre Celestial, honrarte siempre y que nunca dejemos, Señor, de hacerlo. Padre, que en esta mañana tu palabra hable el corazón de todos los hermanos y que podamos, Señor, interpretarla de una forma correcta. Que podamos, Señor amado, vivirla y que esta palabra nos lleve a tomar decisiones trascendentales. Recuérdanos, Dios, que como tu palabra no hay otra, Señor, y que es la que necesitamos, es la que nos transforma, que eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Les quiero preguntar en esta mañana, ¿qué cosas recuerda en su vida que le han producido mucha felicidad? Escucho. ¿Qué cosas recuerda en su vida que le han pasado? Situaciones, bendiciones, cosas que a usted le producen felicidad. Dígame. La infancia con los hermanos, muy bien. Ok, sí, un recuerdo muy bonito. ¿Alguien más? Los logros de tus hijas, eso te da mucha alegría. Muy bien, sí, ¿qué más? Recordar de donde Dios te sacó. Bien, sí, también vale. ¿Qué más? ¿Qué cosas usted recuerda en su vida que le han pasado y que usted le produjeron felicidad? Otra. ¿No? ¿Ninguna más? ¿Nadie más tiene motivos de alegría? Los hijos, ¿cierto? El día que usted se enteró que iba a ser papá, ¿no? O fue un... Bueno, ¿a cuántos? Digamos más bien, sigamos. Otra. ¿Cuál otra? Un motivo de alegría para usted. Yo recuerdo cuando me regalaron mi primer bicicleta. No me cambiaba por nadie. Eso para mí siempre fue un motivo de ¿qué? De felicidad. ¿Alguien más quiere participar? Una última. Algo que a usted que le produjo mucha felicidad. Un recuerdo. ¿Terminarla o pasarla? Pasarla. Sí. Muy bien, sí. Y particularmente el estudio, ¿no? Cuando uno termina así, se siente, qué dicha. A mí me falta una clase para terminar mi seminario. Y estoy que ya la termino. Muy bien. Aquí hay algunas situaciones que posiblemente nos produzcan felicidad. Comer con hambre. ¿No? ¿No le pasa a usted que usted tiene hambre y le sirven ese plato así y usted le da, uno particularmente sonríe? Si no, no le ha pasado. Bien, sí ve. Dormir con sueño, digo Anita. Dormir con el ruido de la lluvia. Eso no tiene precio. No le ha pasado. Otra situación que causa mucha felicidad es amar y ser amado o ser correspondido. Eso es muy lindo, ¿no le parece a usted? Otra es terminar un proyecto, una meta, estudio o diversas cosas. Y otra cosa que puede causar mucha felicidad es cumplir un sueño. ¿Sí? Un viaje que usted, por ejemplo, quería conocer el mar y lo conoció. Eso causa felicidad. Amén. ¿Y por qué le hablo de esto, mi querido hermano, en esta mañana? Porque en la Biblia, escúcheme, un hombre dedicó un salmo a uno de los motivos de felicidad más grandiosos de su vida. Y ese motivo le hizo escribir un salmo. Este hombre saltaba en una pata escribiendo este salmo.
Claramente lo dice la Biblia. Estaba muy feliz gracias a un acto que él realizó, el cual le trajo mucha felicidad y le trajo mucha alegría. Y es que este acto que realizó este hombre, el cual le trajo infinita felicidad, es uno de los actos que más trae gozo a la vida de una persona cuando lo practica. Si tú lo practicas de corazón, este acto te va a traer mucha ¿qué? Felicidad. Es más, este acto que trae demasiada felicidad a cualquier persona es un acto que Dios mismo nos pide hacer. Y cuando Dios nos lo pide hacer es porque Dios sabe que al hacerlo traerá esto gozo y alegría a nuestro corazón. Es más, este acto es el que todos los seres humanos necesitamos hacer. Necesitamos poner en práctica, principalmente hacerlo por Dios, para que Él entonces permita el inmenso gozo y la felicidad que Él tanto desea darnos. Y como debes de estar pensando, no practicar o hacer este acto pues trae lo contrario. En este caso, tristeza, angustia, intranquilidad y hasta la muerte misma, si no se practica. Es más, estoy seguro que muchos que no se les ve con gozo en su corazón, porque hay personas que uno distingue que no se ven gozosas. ¿Sí sabía usted? Se ven más bien tristes, amargadas, gente que no se siente feliz en su corazón. De esa que viene de parte de Dios, precisamente, escúchame, es por no practicar este acto tan saludable, tan necesario y tan importante y tan crucial para la vida, que la palabra del Señor dice que nos trae el bienestar de la felicidad, el bienestar del gozo, el bienestar de la salvación del Señor. Sí, reitero nuevamente, el efecto principal de practicar este acto es el gozo, es la felicidad, la alegría. No se cambia uno por nadie cuando practica este acto del cual le quiero hablar esta mañana. Hay que decirlo también, muchos no creen que este acto traiga felicidad. Muchos no creen que este acto del cual le voy a hablar traiga felicidad, sino que más bien al hacerlo, muchos creen que traes vergüenza, que traes pena, que es mejor por eso no decirlo porque me exhibo. Pero este pensamiento errado es una mentira del enemigo para que no lo hagas y para que no experimentes los beneficios y las bendiciones de hacerlo, especialmente el de vivir alegremente. Y me atrevo a decir que este es uno de los secretos del Señor en la palabra para el gozo, para vivir en gozo. ¿Cuántos quieren vivir felices, gozosos? Debes practicar este acto del cual te voy a hablar. Después de estas palabras, ¿sabe de qué acto le voy a hablar? ¿De ese que trae felicidad y gozo? No. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 32, capítulo 1, versículo 1, perdón. Salmos 32, versículo 1. Y vamos a identificar cuál es ese acto. ¿Listo? Ese acto debemos hacerlo nosotros. Dios no lo hace. Nosotros tenemos que hacerlo para que nos traiga mucho gozo. ¿Está bien? Vamos a identificarlo, a ver si usted lo descubre. Dice así la palabra: bienaventurado, empieza con felicidad. Alegres, dice el salmista. Bienaventurado para esta ocasión significa afortunado, dichoso, doblemente bendecido. Aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Y cubierto su pecado. Siguiente. Nuevamente dice, bienaventurado, afortunado, el hombre a quien Jehová ¿qué? No culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Mientras callé, ya está empezando a descubrir cuál es ese acto. ¿Qué dice el texto? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tristeza. Siguiente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. ¿Ya sabe cuál es ese acto? Y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré. ¿Cuál es ese acto? ¿Cuál es ese acto? Confesarse.
Dígale que está a su lado, ¿ya se confesó? Mire lo que dice la palabra. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y tú qué? Perdonaste la maldad de mi pecado. Siguiente. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Siguiente. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia con cánticos. Mire, este señor, cuando se confesó delante de Dios, comenzó a cantar de liberación. Con cánticos de liberación me rodearás. Siguiente. Te haré entender. Esa es una palabra ahora del Salmo. Aquí Dios está hablando. Esa es una palabra de Dios. Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ¿qué? Y una recomendación adicional. Mire lo que dice: no seas como el caballo o como el mulo. Dígale que de su lado, no sea mula. Es bíblico decirle a la gente no sea mula. Amén. La Biblia le da todo el derecho que usted le diga a la gente no sea mula. Amén. Mire lo que dice la palabra: no seas como el ¿qué? Como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabestro o con un lazo y con freno, porque si no, no se acercan a quién, a ti. Siguiente. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea ¿qué? Y último versículo. ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo está este señor? Feliz. Alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos. ¿De qué? ¿Cuál es ese acto que trae mucha felicidad? Confesarse. Confesar a Dios los ¿qué? Los pecados. La palabra del Señor nos enseña eso. Sí, Señor, este es el acto que aquel que lo practica de corazón le trae mucha alegría, felicidad, gozo y bendición. Quiero en esta mañana compartirle un mensaje que he titulado La dicha de confesarse. ¿Cómo se titula? La dicha. ¿La dicha de qué? De confesarse. Y quiero que a continuación veamos motivos de alegría de los que confiesan su pecado al Señor. ¿Por qué razón este salmista está tan alegre después de haber confesado sus pecados? Y en el texto y en el salmo que él nos escribe, este personaje, no sé si alguien sabe quién es, quién escribió el salmo. David. La mayoría de salmos los escribe David y este en particular lo escribe él. Y David se encuentra motivado, alegre por un acto que él acaba de realizar: confesar su pecado. Y lo que inmediatamente le trajo a su corazón y a su vida fue felicidad. La palabra del Señor nos enseña esta realidad teológica para nosotros hoy. Pero en el texto descubro, mis queridos hermanos, esos motivos de alegría. ¿Por qué haberse confesado le trajo felicidad? En el texto hay motivos de alegría de los que confiesan su pecado al Señor, y quiero que en esta mañana los veamos. ¿Está listo para verlos? ¿Por qué razón la gente que se confiesa a Dios de corazón está alegre? Primer razón, primer motivo de alegría, versículo 1 al 5, retomemos la lectura. Mire lo que dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué está reconociendo David? Que hubo un tiempo que él no confesó, sino que se quedó ¿qué? Y mientras que cayó, le pasaron estas desgracias. Se envejecieron mis ¿qué? Mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades ¿de qué? De verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y aquí está. ¿Qué recibió como resultado? Y tú perdonaste. ¿Y tú qué? Perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. En estos primeros versículos encuentro el primer motivo de alegría de los que confiesan su pecado.
Perdón. ¿Cuál es el primer motivo de alegría? Dígale que está a su lado, perdón. Perdón, amén. El perdón. Porque escúcheme, los que confiesan su pecado al Señor experimentan la alegría del perdón. ¿Cómo se siente usted cuando lo perdonan? ¿Qué debe producir en el corazón eso? Felicidad, gozo, paz. ¿Acaso no es un motivo de alegría el perdón de Dios cuando le confesamos nuestros pecados? Claro que sí. El perdón de Dios es un acto de gracia y misericordia donde Él ya no se acuerda más. ¿Qué es perdonar para Dios? Olvidar. Para los únicos que perdonar no es olvidar, es para nosotros. Porque para Dios la Biblia dice en otro texto que cuando Él perdona dice que, y dice la Biblia así, que Él coge el pecado y lo echa al profundo del mar. Me encanta el escritor, ¿no?, de ese pasaje, porque es muy literal en la forma en que Dios hace cuando perdona, y dice que ya no se acuerda. Y esto es magnífico, ¿no le parece a usted? Escúcheme, Dios cuando perdona no tiene más en cuenta los pecados cometidos. Es el acto de quitar las faltas y no permitir que venga esto, el castigo merecido. ¿Qué es perdonar? Dios, quitar las faltas para que no venga sobre ti el castigo que mereces. ¿Acaso eso no es motivo de alegría para el que confiesa su pecado? Escúcheme, como el perdón es un estado, el gozo de este también es un estado. Y a veces hay que entender verdades doctrinales para no seguir viviendo en tristeza. Porque particularmente uno a veces habla con los evangélicos, con los cristianos, y les pregunta: ¿y usted cómo está? Pues ahí vamos, tristes a toda hora, mal. ¿Acaso el Señor no perdonó tus? ¿Eso no es suficiente motivo de alegría para que estés gozoso? Me encanta, Pablo entendía esto. Pablo pasaba transgresiones, pasaba circunstancias difíciles, y la Biblia dice que él dijo: derribados pero no destruidos. Es decir, estoy pasando por pruebas, pero nada me detiene. Tengo mis convicciones firmes con Dios. Y escúcheme, los problemas que pases jamás anularán que Dios te perdonó. ¿Estamos de acuerdo? Y esas virtudes del perdón, en este caso la felicidad, pues debe ser inamovible del corazón del ser humano si realmente con su corazón ha confesado sus pecados al Señor. En el contexto hay varias cosas interesantes. Primero, decirle que este es un salmo que escribió el rey David, y este salmo es escrito luego de que él cometió pecado. El pecado gravísimo por el cual David pasó padecimientos porque no lo confesó fue haberse tomado para él una mujer ajena, haberse cogido a una mujer llamada Betsabé para él, la toma, se acuesta con ella, comete fornicación y adulterio, la embarra delante de Dios, y más encima, porque como la muchacha era chusca, y para quedarse con ella, manda matar al marido de la muchacha. ¿Eso lo hizo un siervo de Dios? Sí. ¿Dónde está eso? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, capítulo 10 en adelante. Puede leer la historia. Y ese fue el pecado que David cometió. ¿Y se quedó qué? Es más, bueno, es que me adelanto y no quiero adelantarme. David, antes de confesar, esconde primero su pecado. Se lo voy a decir de una vez. ¿Sabe cuánto tiempo escondió David su pecado? 1 año. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos pecados nosotros hemos escondido más años? Bueno, sigamos. Versículo 1 y 2. Como es costumbre dentro de los salmos, escúcheme, y dentro de la literatura hebrea, no se le olvide esto en los salmos, siempre, la mayoría de veces, se empieza con la conclusión. Especialmente en los himnos, especialmente en los cantos. Estos 2 primeros versículos vienen siendo parte de la conclusión de David. Bienaventurado el varón que Dios le perdona sus transgresiones. Empieza el salmo. Siguiente, versículo 2. Bienaventurado aquel en quien Jehová no lo culpa de su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otra versión dice que Dios le ha quitado o le ha borrado sus transgresiones.
¿Y qué puede decir un hombre lleno de felicidad porque al confesar sus pecados Dios lo perdonó? Pues puede decir lo siguiente: empezar concluyendo que a los que Dios les perdona sus pecados son bienaventurados. ¿Amén o no amén? Esto es que ser dichoso, bendecido, afortunado, que no se cambia uno por nadie con seguridad. Los que se confiesan y reciben perdón son doblemente bendecidos, indiscutiblemente. Todos estos títulos de dicha son para aquellos que no merecen perdón, pero que por gracia y por misericordia Dios se los otorgó. ¿Estamos de acuerdo? Porque dentro de las matemáticas de Dios, el que confiesa, Dios le otorga perdón. ¿El que qué? Confiesa. ¿El que qué? Dígale que está a su lado: el que confiesa. En ese orden de ideas, escúcheme, es interesante notar las tres palabras para referirse a la maldad que hacemos y por la cual necesitamos el perdón de Dios. Note las tres palabras. Versículo 1: aquel cuya transgresión y cubierto su pecado, transgresión, pecado y iniquidad. Tres palabras, tres palabras. Escúcheme, y hay algo interesante en estas tres palabras: transgresión, pecado, iniquidad. No son casualidad todas estas tres palabras que David haya escrito dentro del Salmo. La transgresión es diferente en un sentido al pecado y a la iniquidad. La transgresión son los pecados voluntariamente cometidos. ¿Qué es la transgresión? Es decir, el abandonar a Dios. Nadie inconscientemente abandona a Dios, lo hace voluntariamente, y a eso se le llama rebelión o transgresión. David lo había hecho así. El pecado, ¿qué significa la palabra pecado? Segunda palabra: errar en el blanco, equivocarme, eso significa pecar. Y iniquidad, la iniquidad del versículo 2 tiene que ver con las maldiciones generacionales. Lo interesante del asunto es decirle que cuando se confiesa el pecado, Dios perdona cualquier pecado. Las tres: la transgresión, el pecado y la iniquidad. ¿Eso no es motivo de alegría? No sé si me está entendiendo esta mañana el mensaje. Tan poderoso es este perdón que el Señor lo hace así. No se trata de encubrir el pecado en cuanto a pasarlo por alto, porque el texto dice, versículo anterior: aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto. Ese cubierto no significa pasar por alto. Hay solo una base para el perdón del pecado. Escúcheme: el arrepentimiento. ¿Cuál es la base para el perdón de los pecados? Y escúcheme, la confesión la confesión, cuando va acompañada del arrepentimiento, entonces Dios se manifiesta. Algunos cristianos confunden los dos elementos y piden perdón solo por haber reconocido su culpa, mas no porque estén arrepentidos. Así yo reconozco que la embarré, pero no hay ¿qué? Arrepentimiento. Pero Dios tiene interés en los aspectos prácticos del caso. Además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de la vida. ¿Por qué? Porque arrepentirse es metanoia. Diga conmigo: metanoia. Es decir, cambio de dirección. Arrepentimiento es cambiar de ¿qué? Déjeme explicarle un poco más esta palabra. Esa expulsión es un acto del alma misma, fortalecida por el poder divino. El perdón es una consecuencia automática de expulsar el pecado en mi vida. Dios puede perdonar todo pecado que sea eliminado. En otras palabras, Dios perdona cuando tú dejas de practicar el pecado que estás practicando. Porque no tiene sentido arrepentirme por un pecado que cometí y a la siguiente semana otra vez estar ¿qué?
Dios perdona por aquel que se arrepiente, el que ha confesado y lo acompaña de arrepentimiento, porque arrepentirse es cambiar de dirección, es decir, ya no practicarlo más. Muchos cristianos parecen preocuparse más por obtener el perdón que por apartarse de sus pecados. ¿Escuchó lo que dije? ¿Qué dije? ¿Escuchó lo que dije? Muchos cristianos les preocupa más el perdón que apartarse. Con tal que me perdone hoy en el culto y esta semana vuelvo y lo hago. Escúcheme, luchan por confesar cada día todos sus pecados, lo que sin duda es un propósito noble, bueno, pero este sistema no tiene mérito si cada confesión no va acompañada del alejamiento. La confesión de pecados debe ir acompañada del ¿qué? Alejamiento. ¿Estamos de acuerdo? La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado, porque hay gente que acaricia su pecado. Antes de poder recibir este precioso don llamado la justicia de Cristo, el perdón, deben desecharse las viejas inclinaciones hacia el mal. En este caso, Dios entonces perdonará. Así lo hizo David. David obtuvo perdón de Dios porque no volvió a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Versículo 2 dice el texto que no culpa, es decir, Dios no carga el pecado a la cuenta del pecador. Dios no solo perdona el pecado, sino que a todo aquel que se arrepiente de verdad, le acepta como si nunca lo hubiese cometido. Esto es perdón. El pecado ha sido colocado sobre Jesús, nuestro sustituto, porque un sinónimo de Cristo en la cruz es sustitución. Es decir, Él es mi sustituto y mi pecado, cuando pido perdón a Dios, recae ¿sobre quién? Sobre Cristo, quien me perdona de todo pecado. ¿Estamos de acuerdo? En el versículo 3 al 4, David cayó su pecado, dice, mientras callé alrededor de un año y vivió en aparente tranquilidad. No aparentemos si hay pecado que no hemos confesado, porque particularmente la gente que esconde su pecado, uno le pregunta cómo está y siempre dice que está bien, que nada está pasando. Pero David no se libró de los grandes conflictos. ¿Cuáles conflictos? Los conflictos mentales, los conflictos de sufrimiento físico que le sobrevinieron como resultado. Esto nos dicen estos textos. Sintió un cáncer lento que lo mataba por dentro. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David, ante su reino, tenía una sonrisa, pero cuando se iba y estaba solo, sabía que había pecados que no había que confesado, y se sentía de lo peor. Sentía cómo Dios permitía que fueran llegando las consecuencias, los problemas sobre él, porque sí, efectivamente, una de las consecuencias de no confesar el pecado son las desgracias. Amén. Una de las consecuencias de no confesar el pecado son las desgracias. Eso le vendrá si no se confiesan los pecados, que vendrá un aguijón que le espina, que le hace estar mal. No confesar quita vitalidad. Notemos el versículo 4. Dice, se volvió mi verdor. Ese verdor es mi florescencia, estaba comparándose con un árbol. Mi verdor, mi florescencia, se volvió en sequedades de verano. Ocultar el pecado quita vitalidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Versículo 5, y para pasar al segundo. Después de reconocer el pecado y confesarlo, vino el perdón. ¿Qué vino? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste. Porque eso es lo que experimenta aquel que confiesa, perdón. Y ese perdón es motivo de dicha y de alegría. ¿Cuántos dicen amén? En este caso, hemos visto el primer motivo de alegría de los que confiesan. ¿Cuál es? Perdón. Segundo, versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Versículo 7.
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación. ¿Me qué? Segundo motivo de alegría de los que confiesan su pecado. Perdón, segundo, liberación. ¿Cuál es el segundo? Escúcheme, los que confiesan su pecado al Señor experimentan la alegría de liberarse. ¿La alegría de qué? ¿Alguna vez usted ha tenido que decirle algo a alguien y usted lo tiene guardado? Y usted cuando se lo dice, ¿qué pasa? ¿Usted qué pasa? Se libera, descansa. ¿Cómo no estar feliz y dichoso si al sentir la liberación que nos trae confesar los pecados al Señor nos permite liberarnos? Liberarse es sinónimo de dicha, de alegría y de felicidad, especialmente de la esclavitud y del encierro que produce pecar. Porque no hay cosa que más acuse que la conciencia. ¿No le parece? Y escúcheme, Jesús dijo en una oportunidad a la gente que creyó en él en Juan 8, les dijo así: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará. ¿Cómo los hará la verdad? Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con serán libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo de ¿quién? En este orden de ideas y de acuerdo a las palabras de Jesús, todos en este salón necesitamos liberación. ¿De qué? Del pecado. En el contexto de David, David escribe desde la experiencia. Los salmos son experiencias vividas que se volvieron canciones para ser contadas y recordadas por siempre. David nos comparte su experiencia de confesar su pecado, donde con arrepentimiento personal añade la instrucción a otros, es decir, su testimonio que no confesó y luego confesó se volvió testimonio para miles, para nosotros también hoy. Porque a raíz de su experiencia y de este salmo, hoy somos instruidos a ¿qué? Somos enseñados, somos guiados a también confesar nuestros pecados. El versículo 6 habla cosas interesantes. David enseña para testimonio e instrucción el comportamiento de los que aman al Señor. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. En otras palabras, el perdón concedido impulsa al perdonado a esto, a dar testimonio. ¿A qué lo impulsa? El perdonado es impulsado a dar testimonio. Esto le ha traído libertad para que cuente. La declaración del salmista sugiere que habrá un tiempo cuando la gente buscará el perdón y no lo hallará. ¿Escuchó lo que dije? El salmista sugiere que habrá un tiempo donde la gente buscará perdón y ¿qué? Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Sí? ¿Se está de acuerdo conmigo? Orará a ti los santos en el tiempo en que tú puedas ser hallado, como diciendo, habrá un tiempo donde no vas a poder ser ¿qué? ¿Cómo podrá ocurrir esto siendo Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y amplio en perdonar? Sin duda esta situación se presentará al final de los tiempos de la gracia, es decir, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero este momento puede llegar antes para cada persona, es decir, si la persona se muere. Por eso la muerte sí es un lugar que me delimita a mí el perdón de Dios. Porque si estoy en vida y me arrepiento, Dios me perdona. Pero si muero, y al parecer, según la parábola que contó Jesús de Lázaro y el rico, cuando murieron, uno fue al Seol y el otro fue al seno de Abraham, uno tiene la conciencia de sus pecados y se arrepiente después de que se muere. Pero ya puede ser demasiado tarde. Amén. Pero lo trágico del pecado es que él se posiciona de tal modo en el alma
y se transforma en parte tan esencial de la vida de una persona, sobre todo cuando se le practica a sabiendas, cuando se le practica voluntariamente, que muchas veces el pecador termina por no sentir ningún deseo de confesar. Hay pecados que la gente practica que se le volvieron tan parte de sí que no sienten la necesidad de ¿qué? De confesarlos. Sí, eso pasa. Sobre todo usted sabía que una persona le puede crear cariño al pecado. Ejemplo, le voy a poner ejemplo, un ejemplo clarísimo: la infidelidad. Hay personas que yo he escuchado y dicen, yo no la puedo dejar. ¿Por qué? Porque le creo ¿qué? Cariño al pecado. Y en muchos casos podrá surgir un deseo aparente de obtener la salvación, un deseo de querer estar bien, puede que parezca un aparente liberarse del pecado, pero si no existe el deseo básico de confesar y abandonar el pecado, todo será en vano. Porque usted y yo podemos tener el deseo de liberarnos, pero si no existe el deseo de abandonar el pecado, no hay nada que hacer. Tiene que existir el deseo de confesar y el deseo de abandonar. ¿Cuántos dicen amén? En ocasiones es el temor a las consecuencias lo que impulsa al pecador a no confesarse. A veces el temor a la vergüenza hace que el pecador no confiese porque le da vergüenza lo que hace. Es que tengo problemas de masturbación, tengo problemas de pornografía. La vergüenza hace que muchos no confiesen su ¿qué? Esto le pasó a Judas. Le pasó a Judas y también le pasó a Esaú. Judas deseó el remordimiento, ¿no? Tuvo remordimiento, no quería que Jesús fuera arrestado, pero fue y se ahorcó. Esaú quería la primogenitura, la vende por un plato de ¿qué? De lentejas. Pero si las amenazadoras consecuencias hubieran sido retiradas de Judas y hubieran sido retiradas de Esaú, ambos habrían vuelto a su antigua vida pecaminosa si no hubiesen consecuencias. Con todo, el pecador puede estar seguro de que Dios no dejará de oír ningún sincero pedido de perdón, pero al mismo tiempo debe entender que si persiste en el pecado voluntario, llegará el momento cuando ya no deseará ser limpiado de él. Por eso no podemos acariciar el pecado cualquiera que sea. Dios libera de los juicios al que confiesa su pecado y lo abandona. Hay personas que creen que no son pecado muchas cosas que son pecado. Para pasar al tercero, versículo 7. Notemos esto: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. La angustia es la peor prisionera de toda persona que ha fallado delante de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando le falla a Dios? Es una pregunta que yo le hago. ¿Usted se siente mal porque no puede servir? ¿Usted se siente mal porque ya no lo van a aceptar? ¿O usted se siente mal es con Dios? Amén. Escúcheme, el Señor refugia al que confiesa sus faltas, puesto que hace su voluntad. Dios refugia a los que no han sido perfectos. ¿A quiénes Dios refugia? Dios refugia a los arrepentidos de corazón. Los refugiados de Dios son los soldados que han caído en la tentación en el campo de batalla, pero que se han arrepentido. A los que Dios libera, no pueden quedarse callados. Dice el texto, yo canté, dice David, canté de liberación. Tú me rodeaste con esos cantos. Escúcheme, particularmente testificar y alabar son evidencias de haber sido libre. ¿Cuáles son las evidencias particulares de ser libre? Testificar y alabar, cantar, alabar al Señor en este caso. Escúcheme, no confesar el pecado hace que la gente se quede callada, que no diga nada.
Hasta aquí hemos visto dos motivos de alegría de los que confiesan. ¿Cuál es el primero? Perdón. Segundo, liberación. Tercero y último, versículo 8. Note esto, por favor. Te haré entender. ¿Qué le dice Dios ahora a David? Esta es una palabra de parte de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la ¿qué? Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tercer motivo de alegría de los que confiesan su pecado. Perdón, liberación. Tercero, dirección. ¿Cuál es el tercer motivo? Los que confiesan su pecado al Señor experimentan la alegría de la dirección. Qué felicidad es ser guiado y direccionado en la situación que no se sabe qué hacer ni cómo salir de ella. La dirección de Dios es un motivo de alegría para los que confiesan sus pecados. Confesar es dar el derecho legal al Señor de actuar. Cuando tú le confiesas tus pecados a Dios, le estás dando el derecho a Dios de que Él actúe. Y también estás haciendo algo espiritualmente. Le estás quitando los derechos a Satanás de que te siga acusando. Por eso confesar es clave. Porque cuando uno no confiesa su pecado, el enemigo tiene las riendas para manipularte cuando quiera. ¿Para manipularte qué? Cuando quiera. Cuando quiera puede hacerlo. Pero cuando tú confiesas el pecado, tú le quitas ese derecho a Satanás de que te siga acusando, de que te siga haciendo sentir como una basura. Dios direcciona por el camino de la verdad y la vida que lleva al perdón y a la salvación. Confesar los pecados es reconocer haber perdido el control. Confesar el pecado es reconocer que se perdió el ¿qué? El control. Es reconocerle a Dios, me desvié, perdí el control. Amén. Escúcheme, el Señor Jesucristo conduce a los pecadores al arrepentimiento y al abandono del pecado para que estos vivan gozosos. En el contexto, si usted en su Biblia, no sé si la tiene, arriba en el Salmo, antes del versículo 1 hay un título. ¿No lo tiene? ¿Qué dice? ¿La dicha del qué? ¿Y no dice otro título? En la Reina Valera sí. ¿No? Bueno, les cuento. En algunas Biblias este salmo se titula como Salmo de David Masquil. Díganle que está a su lado, masquil. Masquil es un término hebreo, es decir, o quiere decir mediativo, inteligente o instructivo. Es un salmo que al ser masquil quiere decir que instruye, guía a los justos. Es decir, la palabra masquil te está diciendo es inteligente que sigas este consejo. ¿Me hago entender? Eso quiere decir un salmo masquil. También este salmo se encuentra entre los salmos penitenciales, es decir, entre los salmos de arrepentimiento. Es un salmo que instruye. Los hijos de Dios, los temerosos al Señor, no ignorarían un consejo y una enseñanza de este calibre como lo está haciendo David hoy con nosotros. En el versículo 8, este versículo es la respuesta de Dios a la confesión de David. David confesó sus pecados y Dios le respondió así. ¿Cómo le responde Dios a David? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes ¿qué? ¿Por qué Dios le responde así? Porque David, ¿qué fue lo que tergiversó? Su camino. Andó por donde no debía andar. Y particularmente pecar es empezar a caminar por donde no debíamos caminar. Por eso Dios le dice en el texto, te haré entender y te enseñaré el camino. Por eso la tercer motivo de alegría es dirección, porque cuando tú confiesas tu pecado, Dios te enseña el camino, te direcciona.
David se había descarriado por haberse apartado del camino de Dios y haber rechazado su dirección. A fin de impedir que en el futuro se repitiera la situación, David entiende que debe reconsagrarse a Dios, porque ha caminado por donde no debe caminar y Dios le promete guiarlo, le promete dirigirlo. En el proceso de dirección que aquí se presenta puede encontrarse la garantía contra las caídas morales. Constantemente debe instruirse el cristiano en los caminos de Dios para que no caiga. Es decir, usted mientras viva, usted no necesita ir a la iglesia solo una vez. Usted necesita ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios cuantas veces sea que necesario. ¿Por qué? Porque el cristiano mientras viva necesita ser direccionado por Dios, o si no va a caer. ¿Acaso no le ha pasado? ¿No te ha pasado que cuando has caído es cuando te has enfriado? Cuando has dejado de escuchar a Dios, cuando has dejado de buscarle. Él tiene que conocer la voluntad divina. ¿Quién? El cristiano. Si no, será incapaz de reconocer al tentador y si las cosas son buenas o son ¿qué? Malas. Por eso necesita alguien que se lo diga. Y como la vida es compleja, la vida no es fácil, las circunstancias que enfrentamos no son fáciles, a veces es difícil tomar una decisión. ¿No le ha pasado? Esta mañana el hermano nos compartía en el devocional: tomé una difícil elección, pensé que estaba haciendo lo que Dios quería. Y ese tipo de cosas nos retan a permitir que Dios nos direccione. Esta se obtuvo. ¿Cómo se obtiene la dirección de Dios? Estudiando la palabra, orando, buscando a Dios. Un cristiano así, instruido, es difícil que caiga. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9. El salmista establece un contraste entre el bruto, que carece de entendimiento, y el hombre sabio. No seas como el caballo, como el mulo. Dígale que está a su lado: no sea mula. Y me encanta el contraste que hace este señor aquí. Un contraste entre el bruto que carece de entendimiento y debe ser gobernado por la fuerza. No seas como el mulo que para ser dominado toca ponerle un cabestro, toca ponerle un lazo, toca ponerle un freno. No seas como el mulo que por la fuerza hay que dominarte. Hay gente que se enorgullece de aprender a las estrellonazos. Ay, por fin aprendí. Es que yo aprendo así, estrellándome. No sea como no sea como la mula. No sea burro. Estamos usando términos bíblicos, ¿ok? Entonces no hay problema. ¿Qué es ser inteligente según este pasaje? ¿Qué es ser inteligente según este pasaje? Dígame, ¿qué es ser inteligente según este pasaje? Si el bruto es aquel que toca dominarlo por la fuerza, ¿qué es ser inteligente en este pasaje? Sujetarse con amor. Si Dios te dice es así, ok. Es decir, no tenemos que llegar a la fuerza para que tú seas direccionado por Dios. ¿Por qué llegar a la fuerza y por qué llegar a la consecuencia para decir Dios tiene razón? Es lo que Dios nos está diciendo. Versículo 10. El contraste es inminente también aquí. El impío sufrirá dolores, mas el que espera en Jehová lo rodea la ¿qué? La misericordia. ¿Qué también contraste? Otro contraste inmediato: o bendición o consecuencia de dolor. Bendición para aquel que espera en Jehová. ¿Y qué es esperar en Jehová? Esperar su dirección. Particularmente cuando no, pastor, oremos por esta situación, ¿qué hago? Mi hermano, oremos para que Dios nos diga qué hacer, porque es lo mejor la dirección del Señor. La alegría siempre será la reacción frecuente de los justos que experimentan el bien de la dirección de Dios. El gozo, versículo 11, el gozo sucede a la confesión. El gozo sucede ¿a quién? A la confesión, cuando se hace porque se ama a Dios y se le ha fallado a Él. Los de corazón recto
Puede que en algún momento fallen. Mire lo que dice: y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los rectos de corazón, ¿por qué dice la Biblia rectos de corazón? ¿Porque no fallan? No, porque han fallado y confiesan. ¿Amén o no amén? Tenemos que entender esos términos bíblicos. Hasta aquí vimos 3 motivos de alegría de los que confiesan. ¿Cuál es el primero? Segundo. Tercero, dirección. Termino con esto. Romanos, capítulo 4, versículo 7. Si lo puedes colocar en Nueva Traducción Viviente, ¿se puede? Alrededor de 2000, como alrededor de 1100 años, 1100 años después, Pablo escribió esto. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona. ¿Cuál es la reacción natural del que confiesa su pecado? La alegría. A quienes se les cubren sus pecados. Siguiente. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Tremendo ese versículo, ¿no? Ahora bien, bueno, hasta ahí era, hasta el versículo anterior. ¿Qué hizo Pablo? Citar el Salmo 32 para enseñarle a los romanos 1100 años después que confesar el pecado trae alegría porque Dios perdona, porque Dios libera y porque Dios direcciona. Escuchen, este salmo es la historia de un hombre que pecó y por un tiempo rehusó a confesar su pecado, pero que, habiendo soportado la tortura de la culpabilidad, finalmente reconoció su pecado y lo confesó para poder obtener el perdón. Podría, pues, llamárselo el Salmo de la justificación por la fe, la cual otorga dicha y felicidad. Este salmo se dice que era el preferido de un gran hombre de Dios y teólogo que se llamó San Agustín. En su biografía dice que él, en su lecho de muerte, en su cama, al frente en la pared, mandó a escribir el Salmo 32. Dios, por amor, se va a valer de lo que sea necesario para darnos el bienestar y la verdad. Y le quiero decir esto para terminar. ¿Usted sabe por qué David confesó su pecado después de un año? ¿O qué circunstancias rodearon a David para que confesara? ¿No? Esto, la confrontación. Es decir, que si usted hace un estudio de la vida de David y de cuando pecó, David no confesó su pecado al parecer por iniciativa propia, sino porque vino un profeta y le sacó los cueros al sol. ¿Quién es ese profeta? ¿Alguien sabe? Sí, señor, el profeta Natán. Vino y lo confrontó, y por eso David, ¿qué hizo? Confesó su pecado. ¿Dios le hizo un mal? Le hizo un bien. La pregunta es, ¿cuál cree que es la pregunta? Para terminar, ¿cuál cree? Dígame. No, esa no es la pregunta. Dios lo perdonó. Salmo 32. La pregunta es, ¿tú necesitas ser confrontado para que confieses? ¿O por iniciativa lo vas a hacer? Porque eso se llama vergüenza. Venga que le tengo que decir algo. ¿Se acuerda tal viernes a las 7 de la noche en tal lugar? Usted creyó que nadie lo veía, pero
¿Sí? ¿Quiere que lo confronten o por iniciativa los va a confesar? Porque no importa dónde uno quiere esconderse para hacer el pecado. Cuando uno fue a pecar y a fallarle a Dios, uno no invitó a Dios. Cuando vio eso que no tenía que ver, cuando se puso a escribir eso en WhatsApp que no tenía que escribir, cuando se puso a hablar de eso que no tenía que hablar, cuando se puso a mirar eso que no tenía que ver, cuando se puso a ser infiel con esa persona que no tenía que ser, tú no invitaste a Dios. Pero te tengo una noticia: Dios estaba en primera fila. ¿Dios estaba dónde? Nadie sabe. Dios sí sabe. Dios estaba ahí presenciando la situación. Entonces, confesar, ¿qué trae al corazón de la persona? Alegría. Hermano, ¿vas a confesar porque te pillen infraganti? ¿Porque te confronten, te llamen a cuentas, o porque es tu iniciativa lo vas a hacer? Termino con esto. Conocí el caso no, lo viví en el sentido de estar cerca de esa persona. Un amigo muy querido, cristiano, que lamentablemente le era infiel a su esposa. Él era pastor. Nadie sabía. Y como tarde o temprano las cosas salen a la luz, se supo la verdad. Y él entonces confesó. No confesó por iniciativa, sino porque lo descubrieron. Entonces ahí sí confesó y buscó ayuda. Lleva alrededor de 3 años tratando de levantarse y no se ha podido levantar. Perdió a su esposa, tenía un niño con su esposa, casi no lo ve, se la pasa llorando, mal, triste, perdió sus privilegios de pastor, ya no pastorea. Mucha gente lo critica, lo señala. El pecado, no confesarlo, trae muchas consecuencias. Y es aquí, mi querido hermano, donde yo le quiero pedir a usted de que usted confiese sus pecados. Te lo puedo explicar así. Definitivamente, cuando uno falla, una persona, uno no, las consecuencias no solo las acarrea uno, sino a los que uno ama, indiscutiblemente. O sea, tú no puedes decir, yo la embarré y yo mismo sufro. Es como un hijo, es como si un hijo sufre, o si un hijo cae en la drogadicción. ¿Quiénes sufren? Toda la familia, los papás, ¿sí? En este caso, toda la familia está batallando y sufriendo con la circunstancia. Entonces, David fue confrontado y David estuvo en disciplina mucho tiempo. Era rey cuando cayó, pero Dios lo levantó. ¿Y sabe qué Dios dijo de él? Que era un hombre conforme a su corazón. Y esto no se dijo de David antes de pecar, sino después. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la restauración. Nosotros creemos que Dios puede levantar a la gente. Nosotros creemos que Dios nos perdona, nos libera y nos direcciona. Es más, cuando una persona cae y se levanta con Dios, puede levantarse más fuerte de lo que era. ¿Estamos de acuerdo? En esta mañana, ¿cuántos quieren confesar su pecado? Colóquese de pie. Me faltó decir algo importante. Hay pecados que son tan fuertes en nosotros. Escúchame esto tan importante, por favor.
Hermanos, escúchenme esto. Hay pecados que son tan fuertes en uno que uno a veces debe buscar ayuda. ¿Escuchó lo que dije? Uno a veces debe ¿qué? Buscar ayuda. No le dé pena. A veces hay pecados que uno comete que le dan vergüenza, o que uno lucha con cosas que le dan pena, porque somos seres humanos. Pero no permitas que la vergüenza del pecado te haga callarlo y no confesar que tienes esa lucha por vergüenza, porque eso es lo que quiere Satanás. Recuerda que confesar, ¿qué trae? Alegría, gozo, libertad. Por eso, si tú vienes batallando con algún pecado que tú sientes que se te ha salido de la mano, busca a tu pastor. Aquí estoy. Busca ayuda. Busca ayuda. No te dé pena buscar ayuda. A veces hay que buscar ayuda. Natán, el profeta, me encanta mucho. Es más, si tengo un hijo lo voy a poner así. ¿Por qué me gusta Natán? Porque Natán no solo confrontó a David, sino que lo ayudó a levantarse, lo restauró. Y uno necesita a veces de amigos, de cristianos, de gente que sea mejor que uno para que lo ayude a levantarse. Yo, cuando empecé en mi vida cristiana, y aún el día de hoy, tengo amigos, solo como 2 personas a las cuales admiro mucho y que amo con mi corazón, y son de autoridad, y las busco y les cuento: miren, estoy luchando con esto, ayúdeme. Y esa persona ora por mí, me entiende, me ayuda a levantarme. Eso lo necesitamos dentro de la iglesia. Amén. Busque un líder de la iglesia que usted admira para que le ayude. Pero por favor, si usted ve que necesita hablar de algo que no ha hablado con nadie y que lo tiene guardado, hágalo. Hágalo para gozo suyo y para liberación suya. Señor, oramos en esta hora. Confesamos nuestros pecados. Le quiero invitar que donde usted está, abra su corazón a Dios y le pedamos que nos perdone todo pecado que hemos cometido. ¿Usted sabe cuáles son esas faltas y esos pecados? Señor, predicamos de esta palabra porque es necesaria. Señor, tú conoces nuestras luchas, pero no permitas que sigamos manteniendo cosas ocultas. Señor, perdónanos porque muchos le hemos, Señor, dado cariño, creado cariño a los pecados. Ayúdanos, Padre Celestial, a quitarlos de nuestra vida. Todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos tu perdón, tu liberación, tu dirección. Ayúdanos, Señor. Trae, Señor amado, confesión en nosotros, el deseo de ser libres, de ser perdonados, de ser direccionados. Señor, no permitas que la vergüenza nos haga callar, nos haga caer. Danos la fuerza para confesarte todo lo que somos. Danos la fuerza para todos los días estar delante de ti con libertad y hacerlo no pensando en las consecuencias que vendrán, sino pensando que es contigo, Señor, que te hemos fallado a ti, al ser que nos ama, al ser que dio la vida por nosotros, al ser que cree en nosotros y que cree que hay un valor en nosotros, que eres tú, Señor. Padre, oro por los jóvenes de la iglesia, para que tú no permitas que tengan cosas ocultas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, en este lugar somos seres humanos. Tú sabes que como pastor soy un ser humano, yo no veo más allá de, pero tú sí. Y te pido que todas las personas que sirven en la iglesia no tengan pecados ocultos, Dios. Te pido, Señor, que la iglesia no tenga pecados ocultos, y si los hay, llévanos a la confesión de ellos. Que le quitemos las armas al enemigo hoy, Dios, al confesar nuestra falta delante de ti. Ayúdanos con nuestras debilidades, que nuestra confesión vaya acompañada de arrepentimiento y que te podamos honrar. Gracias, Señor, por esta mañana. Le doy un minuto para que usted confiese sus pecados a Dios ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor, hágalo porque esto es para Él. Confiese lo que usted ha hecho delante de Dios. Ahí en su mente dígale: Dios, perdóname, porque tú sabes que he hecho esto, que pensé mal, que creí mal, que juzgué mal, que cometí este pecado, que vi con lujuria a esta persona.
que hice esto, no sé cuál es la falta que usted ha cometido, que no he orado, que no he ayunado, que no he leído tu palabra. ¿Cuál es el pecado que tú has cometido delante de Dios? Señor, perdónanos. Aquí estamos. Queremos ser rectos de corazón. Queremos pedirte perdón y queremos pedirte tu ayuda. Gracias por esta palabra. Gracias por esta mañana. Gracias, Jesús. Amén y amén.